Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 20. Mateo, capítulos del 19 al 20, Marcos, capítulo 10 y Lucas, capítulo 18. Lección asignada del 8 al 14 de mayo de 2023, titulado ¿Qué más me falta? Lea y medite en Mateo capítulo 19-20, Marcos 10 y Lucas 18, prestando atención a las impresiones que reciba. Anote esas impresiones y determine la manera en que las pondrá en práctica. Anote sus impresiones a continuación. Si tuviera usted la oportunidad de hacer una pregunta al Salvador, ¿qué le preguntaría? Un cierto joven rico le hizo la siguiente pregunta en la primera conversación que tuvo con él. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? En su respuesta, el Salvador reconoció las buenas cosas que el joven había hecho y lo alentó amorosamente a hacer más. Cuando reflexionamos sobre nuestra posibilidad de alcanzar la vida eterna, quizás nos preguntemos si hay algo más que deberíamos estar haciendo. Cuando hacemos la pregunta a nuestra manera, ¿qué más me falta? El Señor puede darnos respuestas tan personales como su respuesta al joven rico. Sea lo que sea que el Señor nos pida hacer, llevar a la práctica, su respuesta siempre requerirá que confiemos más en Él que en nuestra propia rectitud y que recibamos el reino de Dios como un niño. Como subtítulo: el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 19, los versículos del 3 al 9, y Marcos, capítulo 10, los versículos del 2 al 12. A continuación se leerá Mateo, capítulo 19, los versículos del 3 al 9, que dicen lo siguiente. Entonces se acercaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su esposa, a no ser por causa de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. A continuación se leerá Marcos, capítulo 10, los versículos del 2 al 12, que dicen lo siguiente. Y acercándose los fariseos, le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su esposa. Pero él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle sobre lo mismo. Y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella.
Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta conversación entre el Salvador y los fariseos es una de las pocas que se registraron en la que el Salvador enseñó específicamente en cuanto al matrimonio. Luego de leer o estudiar los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, haga una lista de varias declaraciones que crea usted que resumen la opinión del Salvador sobre el matrimonio. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Posterior a ello, estudie algunos de los recursos que se encuentran disponibles en Matrimonio, uno de los temas del Evangelio, y agregue más declaraciones a la lista. A continuación se leerá en el estudio doctrinal el término matrimonio, uno de los temas del Evangelio, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Matrimonio. Reseña. ¿Qué es el matrimonio? En la familia, una proclamación para el mundo, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles proclaman que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Si un hombre y una mujer se casan en el templo, su familia puede estar junta para siempre. Esa meta es un objetivo común entre los santos de los últimos días. El gozo más grande de esta vida se encuentra en la familia. Las relaciones familiares sólidas requieren esfuerzo, pero dicho esfuerzo trae gran felicidad en esta vida y a lo largo de toda la eternidad. En el plan de felicidad de nuestro Padre Celestial, un hombre y una mujer pueden sellarse el uno al otro por el tiempo y por toda la eternidad. Las personas que se sellan en el templo tienen la certeza de que su relación continuará para siempre, si se mantienen fieles a sus convenios. Saben que nada, ni siquiera la muerte, puede separarlos de forma permanente. El convenio del matrimonio eterno es necesario para lograr la exaltación. El Señor reveló por medio del profeta José Smith lo siguiente: en la gloria celestial hay 3 cielos, oh grados, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Podrá entrar en el otro, pero ese es el límite de su reino, y no puede tener aumento. Esto se lee en Doctrina y Convenios, en la sección 131, los versículos del 1 al 4. Tras recibir la ordenanza del sellamiento y efectuar convenios sagrados en el templo, la pareja debe mantenerse fiel para recibir las bendiciones del matrimonio eterno y de la exaltación. El Señor también dijo: si un hombre se casa con una mujer, por mi palabra, la cual es mi ley, y por el nuevo y sempiterno convenio, y les he sellado por el Santo Espíritu de la promesa, por conducto del que es ungido, a quien he otorgado este poder y las llaves de este sacerdocio, y si cumplen mi convenio, les será cumplido en todo cuanto mi siervo haya declarado sobre ellos, por el tiempo y por toda la eternidad, y estará en pleno vigor cuando ya no estén en el mundo. De esto se lee en Doctrina y Convenios, en la sección 132, el versículo 19. Las personas casadas deben considerar su unión como su relación terrenal más preciada. El cónyuge es la única persona, además del Señor, a quien se nos manda amar con todo el corazón. El matrimonio, en su sentido más puro, es una asociación de igualdad en la que ninguno ejerce dominio sobre el otro, sino que ambos se alientan, consuelan y ayudan. Debido a que el matrimonio es una relación sumamente importante en la vida de las personas, necesita y merece que se le dedique tiempo por encima de compromisos menos importantes.
Los cónyuges fortalecerán su matrimonio si dedican tiempo a hablar y escucharse, a ser considerados y respetuosos, y a expresar sentimientos de ternura y afecto con frecuencia. Deben ser leales el uno al otro y mantenerse fieles al convenio del matrimonio en pensamiento, palabra y hecho. El Señor ha dicho: amarás a tu esposa con todo tu corazón y te llegarás a ella y a ninguna otra. Así se lee en Doctrina y Convenios en la sección 42, el versículo 22. La frase ninguna otra enseña que ninguna persona, actividad ni posesión debe tener prioridad sobre la relación conyugal. Las parejas casadas deben mantenerse alejadas de cualquier cosa que pudiera hacerlas ser infieles de cualquier forma. La pornografía, las fantasías malsanas y el coqueteo con otras personas debilitará el carácter y atacará los cimientos del matrimonio. Las parejas deben trabajar juntas para administrar su situación económica y cooperar para establecer y seguir un presupuesto. La administración prudente del dinero y el estar libres de deudas contribuyen a la paz en el hogar. Por último, las parejas deben centrar su vida en el Evangelio de Jesucristo. En la medida en que la pareja se ayude mutuamente a guardar los convenios que han hecho, asistan juntos a la iglesia y al templo, estudien las Escrituras y se arrodillen juntos para orar, Dios los guiará. Su relación se hará más dulce con el paso de los años y sentirán un amor más profundo. El aprecio que sientan el uno por el otro crecerá. Considerando la lista que ya se hizo anteriormente, se recomienda, después de haber estudiado este tema del matrimonio, agregue más declaraciones a la lista. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Medite a continuación. ¿Cómo influye su conocimiento del plan de salvación del Padre Celestial en la forma en que piensa y siente usted en cuanto al matrimonio? Medite brevemente. Como subtítulo: ¿enseñó Jesús que el divorcio nunca es aceptable o que los divorciados no se deben volver a casar? Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 19, los versículos del 3 al 9, y Marcos, capítulo 10, los versículos del 2 al 12. Estos versículos ya fueron leídos con anterioridad en el bloque de lectura pasado. En un discurso sobre el divorcio, el elder Dallin H. Oaks, miembro de la primera presidencia de la Iglesia, enseñó que el Padre Celestial tiene previsto que la relación matrimonial sea eterna. Sin embargo, Dios también entiende que el divorcio a veces es necesario. El presidente Oaks explicó que el Señor permite que las personas divorciadas se vuelvan a casar sin la mancha de inmoralidad especificada en la ley superior. A menos que un miembro divorciado haya cometido transgresiones graves, él o ella pueden reunir los requisitos para obtener una recomendación para el templo, basándose en las mismas normas de dignidad que se aplican a los otros miembros. Este es un fragmento del mensaje El divorcio, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2007. Como subtítulo: si pregunto al Señor, Él me enseñará lo que debo hacer para heredar la vida eterna. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 19, los versículos del 16 al 22, Marcos, capítulo 10, los versículos del 17 al 22, y Lucas, capítulo 18, los versículos del 18 al 23. A continuación se leerá Mateo, capítulo 19, los versículos del 16 al 22, que dicen lo siguiente:
Y he aquí uno acercándose le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y al oír el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. A continuación se leerá Marcos, capítulo 10, los versículos del 17 al 22, que dicen lo siguiente. Y cuando salía él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, entristecido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. A continuación se leerá Lucas, capítulo 18, los versículos del 18 al 23, que dicen lo siguiente. Y le preguntó un gobernante diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús al oír esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él al oír estas cosas se puso muy triste, porque era muy rico. El relato del joven rico puede inquietar aún a los discípulos que han sido fieles toda la vida. Al leer o estudiar los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué evidencia halla usted de la fidelidad y sinceridad de este joven? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo respondió el Salvador a aquel joven? Medite nuevamente. Este relato podría llevarnos a preguntar, ¿qué más me falta? Medite a continuación. ¿De qué modo nos ayuda el Señor a compensar lo que nos falta? Medite brevemente. A continuación se leerá en el libro de Éter, en el capítulo 12, el versículo 27, donde se menciona. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad,
para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Medite a continuación. ¿Qué podemos hacer nosotros a fin de prepararnos para aceptar su corrección y ayuda del Señor al procurar mejorar? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje ¿Qué más me falta?, por el elder Larry R. Lawrence, de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2015, el cual escucharemos a continuación. Llegar a la iglesia cuando era un joven adulto, al principio me sentía atraído hacia el Evangelio por el ejemplo de mis amigos santos de los últimos días. Pero con el tiempo me atrajo su doctrina singular, cuando supe que los hombres y mujeres fieles podían seguir progresando y llegar a ser como sus padres celestiales, quedé francamente asombrado. Me encantó la idea y sentí que era verdadera. Poco después de mi bautismo, me encontraba estudiando el Sermón del Monte y me di cuenta de que Jesús enseñó esa misma verdad sobre el progreso eterno en la Biblia. Él dijo: «Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Hace más de 40 años que soy miembro de la iglesia y cada vez que leo ese versículo de las Escrituras, recuerdo cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Venimos para aprender y mejorar hasta llegar a ser gradualmente santificados y perfeccionados en Cristo. El recorrido del discipulado no es una tarea fácil. Se le ha llamado el curso de la superación constante. Al viajar por el sendero estrecho y angosto, el Espíritu nos invita continuamente a ser mejores y ascender más alto. El Espíritu Santo es el compañero de viaje ideal. Si somos humildes y enseñables, Él nos tomará de la mano y nos guiará a casa. No obstante, a lo largo del camino necesitamos pedir instrucciones al Señor. Tenemos que hacer algunas preguntas difíciles como: ¿qué debo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿O qué debilidad debo fortalecer? Consideremos el relato del joven rico en el Nuevo Testamento. Era un joven recto que ya cumplía los 10 mandamientos, pero él deseaba ser mejor. Su meta era la vida eterna. Cuando se encontró con el Salvador, preguntó: ¿qué más me falta? Inmediatamente Jesús respondió dando un consejo que iba específicamente dirigido al joven rico. Le dijo Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y ven, sígueme. El joven quedó atónito. Nunca había considerado tal sacrificio. Él era lo suficientemente humilde para preguntar al Señor, pero no lo suficientemente fiel para seguir el consejo divino que recibió. Nosotros debemos estar dispuestos a actuar cuando recibimos una respuesta. El presidente Harold Bellier enseñó: todo el que desea alcanzar la perfección debe preguntarse en alguna ocasión: ¿qué más me falta? Conocí a una fiel madre que se humilló y preguntó: ¿qué es lo que me impide progresar? En su caso, la respuesta del Espíritu llegó de inmediato: deja de quejarte. Esta respuesta la sorprendió. Nunca se había considerado una persona quejumbrosa. Sin embargo, el mensaje del Espíritu Santo fue muy claro. En los días y semanas que siguieron, tomó conciencia de su hábito de quejarse. Agradecida por la invitación a superarse, tomó la determinación de contar sus bendiciones en lugar de sus desafíos. A los pocos días sintió la cálida aprobación del Espíritu. Un humilde joven que parecía no poder encontrar a la joven adecuada, acudió al Señor en busca de ayuda. ¿Qué es lo que me impide ser el hombre adecuado?, preguntó. Esta respuesta llegó a su mente y a su corazón. Purifica tu manera de hablar. En ese momento se dio cuenta de que algunas expresiones groseras eran parte de su vocabulario y se comprometió a cambiar. Una hermana soltera valientemente preguntó: ¿qué debo cambiar? Y el Espíritu le susurró: no interrumpas a las personas cuando están hablando. El Espíritu Santo en verdad brinda consejos personalizados.
Es un compañero absolutamente honesto y nos dirá cosas que nadie más sabe o tiene el valor de decir. Un exmisionero se hallaba estresado debido a que tenía una vida muy ocupada. Trataba de encontrar tiempo para el trabajo, los estudios, la familia y un llamamiento en la iglesia, y pidió consejo al Señor. ¿Cómo puedo sentirme en paz con todo lo que tengo que hacer? La respuesta no fue lo que esperaba. Él recibió la impresión de que debía observar con más cuidado el día de reposo y santificarlo. Decidió dedicar el domingo al servicio del Señor, dejar a un lado sus cursos universitarios ese día y en su lugar estudiar el Evangelio. Ese pequeño ajuste trajo la paz y el equilibrio que él estaba buscando. Hace años leí en una revista de la iglesia la historia de una joven que vivía lejos de casa y asistía a la universidad. Iba atrasada en sus clases. Su vida social no era lo que ella había esperado y en general era infeliz. Finalmente, un día se arrodilló y clamó: ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida? El Espíritu Santo susurró: levántate y limpia tu cuarto. Esa impresión la sorprendió, pero fue exactamente el punto de partida que ella necesitaba. Después de dedicar un tiempo a organizar sus cosas, sintió que el Espíritu llenaba su cuarto y alegraba su corazón. El Espíritu Santo no nos dice que mejoremos todo a la vez. Si lo hiciera, nos desanimaríamos y nos daríamos por vencidos. El Espíritu trabaja con nosotros a nuestro propio ritmo, un paso a la vez o como el Señor enseñó, línea por línea, precepto por precepto, y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos, pues a quien reciba le daré más. Por ejemplo, si el Espíritu Santo les ha instado a dar las gracias con más frecuencia y ustedes responden a esa invitación, entonces tal vez Él sienta que es hora de que ustedes avancen hacia un desafío mayor, como aprender a decir: lo siento, fue mi culpa. El momento perfecto para preguntar ¿qué más me falta? Es cuando tomamos la Santa Cena. El apóstol Pablo enseñó que ese es el momento de examinarnos a nosotros mismos. En ese ambiente de reverencia, al dirigir nuestros pensamientos al cielo, el Señor nos puede decir amablemente lo siguiente en lo que debemos trabajar. Al igual que ustedes, a lo largo de los años he recibido muchos mensajes del Espíritu que me mostraban cómo podía mejorar. Permítanme compartir algunos ejemplos personales de mensajes que tomé muy en seriamente. Estas expresiones incluyeron: 1. No alces la voz. 2. Organízate, haz una lista diaria de tareas. 3. Cuida mejor tu cuerpo comiendo más frutas y verduras. 4. Asiste al templo con más frecuencia. 5. Dedica tiempo a meditar antes de orar. 6. Pide consejo a tu esposa. Y 7. Ten paciencia al manejar. No te excedas del límite de velocidad. Aún sigo trabajando en esta. La expiación es lo que hace posible la perfección y la santificación. Nunca podríamos hacerlo solos, pero la gracia de Dios es suficiente para ayudarnos. Tal como observó el elder David A. Bednar una vez, la mayoría de nosotros entiende claramente que la expiación es para los pecadores. Sin embargo, no estoy seguro de que sepamos y comprendamos que la expiación también es para los santos, para los buenos hombres y mujeres que son obedientes, dignos y dedicados y que están esforzándose por llegar a ser mejores. Me gustaría sugerirles que en breve realicen un ejercicio espiritual, tal vez incluso esta misma noche al hacer sus oraciones. Con humildad, pregunten al Señor lo siguiente: ¿qué es lo que me está impidiendo progresar? En otras palabras, ¿qué más me falta? Luego esperen en silencio una respuesta. Si son sinceros, la respuesta pronto será clara. Será revelación dirigida solo a ustedes. Quizás el Espíritu les indique que deben perdonar a alguien. O tal vez reciban el mensaje de ser más selectivos en cuanto a las películas que ven o la música que escuchan. Ustedes podrán recibir la impresión de ser más honestos en sus negocios o más generosos en sus ofrendas de ayuno. Las posibilidades son infinitas. El Espíritu puede mostrarnos nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas. A veces debemos preguntar lo que estamos haciendo bien para que el Señor nos pueda elevarnos y alentarnos. Al leer nuestra bendición patriarcal, se nos recuerda que nuestro Padre Celestial conoce nuestro potencial divino. Él se regocija cada vez que avanzamos un paso. Para Él,
La dirección en la que vamos es mucho más importante que nuestra velocidad. Hermanos y hermanas, sean constantes, pero nunca se desanimen. No alcanzaremos la perfección hasta más allá de la tumba, pero aquí, en la vida terrenal, podemos poner los cimientos. Hoy debemos ser mejores de lo que fuimos ayer y mañana mejores de lo que somos hoy. Si el crecimiento espiritual no es una prioridad en nuestra vida, si no estamos en el curso de la superación constante, nos perderemos experiencias importantes que Dios desea darnos. Hace años, leí estas palabras del presidente Spencer W. Kimball, las cuales me causaron un perdurable impacto. Él dijo: sé que donde quiera que haya un corazón humilde y sincero, un deseo de ser recto, abandono del pecado y obediencia a los mandamientos de Dios, el Señor derrama más y más luz hasta que finalmente se tiene poder de traspasar el velo celestial. Una persona de esa rectitud tiene la promesa de que un día verá la faz del Señor y sabrá que Él es. Ruego que esa pueda ser algún día nuestra experiencia final a medida que permitimos que el Espíritu Santo nos guíe a casa. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje "Entonces Jesús, mirándole, le amó", por el elder S. Mark Palmer, de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017, el cual escucharemos a continuación. Hace algunos años fui llamado junto con mi esposa Jackie a presidir la misión de Washington Spokane. Llegamos al campo misional con una mezcla de temor y emoción ante la responsabilidad de trabajar con tantos extraordinarios jóvenes misioneros, quienes tenían muchos y diversos orígenes y a quienes rápidamente acogimos como nuestros propios hijos e hijas. Aunque la mayoría les iba bien, algunos tenían dificultades con las elevadas expectativas de su llamamiento. Recuerdo que un misionero me dijo: presidente, sencillamente no me gusta la gente. Algunos me dijeron que no tenían el deseo de seguir las estrictas normas misionales. Me preocupé y me preguntaba qué podríamos hacer para cambiar el corazón de aquellos misioneros que no habían aprendido todavía el gozo de ser obedientes. Un día, mientras conducía por los ondulantes y hermosos campos de trigo en el límite entre Washington y Idaho, estaba escuchando una grabación del Nuevo Testamento. Mientras escuchaba el conocido relato del joven rico que va al Salvador a preguntarle qué podría hacer para tener la vida eterna, recibí una inesperada y profunda revelación personal que ahora constituye un recuerdo sagrado. Después de escuchar a Jesús recitar los mandamientos y la respuesta del joven rico, que los había guardado desde su juventud, escuché la tierna corrección del Salvador. Una cosa te falta: vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Pero para asombro mío, más bien escuché 5 palabras antes de esos versículos que pareciera que nunca las había escuchado o leído antes. Era como si se hubieran agregado las Escrituras. Me maravillé ante la comprensión inspirada que luego se desarrolló. ¿Cuáles fueron esas 5 palabras que tuvieron un efecto tan profundo? Escuchen para ver si pueden reconocer esas palabras, en apariencia comunes, que no se hallan en los otros relatos de los evangelios, sino solo en el Evangelio de Marcos. Vino uno corriendo y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: los mandamientos sabes. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Ve, vende
todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Mientras escuchaba estas palabras, esa imagen vívida llenó mi mente de nuestro Señor deteniéndose y mirando a ese joven rico, mirando como si estuviera viendo en lo profundo de su alma de manera penetrante, reconociendo su bondad y también su potencial, así como discerniendo su necesidad más importante. Entonces, las sencillas palabras, Jesús le amó. Él sintió un amor y una compasión incontenibles por ese buen joven, y debido a ese amor, y con ese amor, Jesús pidió aún más. Me imagino lo que le debe haber parecido a ese joven sentirse inmerso en ese amor, incluso mientras se le pedía que hiciera algo sumamente difícil, como vender todo lo que él poseía y dárselo a los pobres. En ese momento, supe que no solo era el corazón de algunos de nuestros misioneros que necesitaban cambiar, sino también el mío. La pregunta ya no era ¿cómo logra un frustrado presidente de misión que un misionero con dificultades se comporte mejor? Por el contrario, la pregunta era ¿cómo puedo llenarme de un amor semejante al de Cristo para que un misionero pueda sentir el amor de Dios y desee cambiar? ¿Cómo puedo mirarlo o mirarla de la misma manera que el Señor miró al joven rico, verlos como son en realidad y quienes pueden llegar a ser, en vez de solo lo que hacen o dejan de hacer? ¿Cómo puedo ser más como el Salvador? Entonces, Jesús mirándole, le amó. Desde ese momento en adelante, cuando me sentaba frente a un misionero que tenía dificultades con algún aspecto de la obediencia, en mi corazón ahora veía a un joven o a una jovencita fiel que había actuado con el deseo de venir a una misión. Entonces pude decir, con todo el sentimiento de un padre tierno, elder o hermana, si no le amara, no me importaría lo que le sucede en su misión, pero le amo. Y porque le amo, me importa en quién usted llegará a ser. Así que le invito a cambiar aquellos aspectos que le son difíciles y llegue a ser lo que el Señor desee que usted sea. Cada vez que iba a entrevistar a los misioneros, primero oraba por el don de caridad y para que pudiera ver a cada elder y hermana como el Señor los ve. Antes de las conferencias de zona, mientras la hermana Palmer y yo saludábamos a cada misionero uno por uno, me detenía y los observaba fijamente a los ojos, mirándoles en una entrevista sin palabras. Y luego, sin excepción, me llenaba de un gran amor por esos preciados hijos e hijas de Dios. De esta experiencia sumamente personal como Marcos capítulo 11, he aprendido muchas lecciones que han cambiado la vida. Estas son 4 de esas lecciones que creo que nos ayudarán a cada uno. Número 1, conforme veamos a los demás como el Señor los ve, en vez de verlos con nuestros propios ojos, nuestro amor por ellos crecerá y de igual manera nuestro deseo de ayudarlos. Veremos el potencial en los demás que probablemente no vean en sí mismos. Con un amor semejante al de Cristo, no tendremos temor de hablar con audacia, porque el perfecto amor echa afuera el temor. Nunca nos daremos por vencidos al recordar que aquellos a quienes nos resulta más difícil amar son los que más lo necesitan. Número 2. No se producirá ni la enseñanza ni el aprendizaje cuando se den con frustración o enojo. Y los corazones no cambiarán donde el amor no esté presente. Ya sea que obremos en nuestra función de padres, maestros o líderes, la verdadera enseñanza solo se producirá en una atmósfera de confianza en vez de condena. Nuestras casas siempre deben ser refugios seguros para nuestros hijos, no entornos hostiles. Número 3. El amor nunca debe retirarse si un hijo,
un amigo o un familiar no está a la altura de nuestras expectativas. No sabemos lo que le sucedió al joven rico después de que se fue apesumbrado, pero estoy seguro de que Jesús todavía lo amaba perfectamente, aun si él eligió el camino más fácil. Quizás más adelante en su vida, al descubrir que sus posesiones carecían de sentido, recordó y obró conforme a la singular experiencia de su Señor, que le miró, le amó y le invitó a seguirle. Número 4. Porque nos ama. El Señor espera mucho de nosotros. Si somos humildes, agradeceremos la invitación del Señor de arrepentirnos, de sacrificarnos y de servir, como evidencia de su amor perfecto por nosotros. Después de todo, una invitación a arrepentirnos es también una invitación a recibir el maravilloso don de paz y de perdón. Por consiguiente, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina. Mis hermanos y hermanas, en cualquier momento que se sientan que se les pide hacer algo difícil, dejar un mal hábito o una adicción, dejar de lado las actividades del mundo, sacrificar una actividad preferida porque es el día de reposo, perdonar a alguien que ha sido injusto con ustedes, piensen en el Señor que les mira, que les ama y les invita a que abandonen aquello y les sigan a Él. Agradézcanle por amarles tanto para invitarles que hagan algo más. Testifico de nuestro Salvador Jesucristo y anhelo el día en que nos abrace a cada uno de nosotros, nos mire y nos rodee con su amor perfecto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: todos podemos recibir la bendición de la vida eterna sin importar cuándo hemos aceptado el Evangelio. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 20, los versículos del 1 al 16, los cuales se leerán a continuación. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban sin trabajo, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero darle a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Se puede identificar usted con la experiencia de alguno de los obreros de la viña? Medite a continuación. ¿Qué lecciones encuentra para usted en este pasaje? Medite
brevemente. El mensaje del elder Jeffrey R. Holland, titulado Los obreros de la viña, podría ayudarle a usted a ver nuevas formas de poner en práctica esta parábola. A continuación, escucharemos el mensaje Los obreros de la viña, por el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Dos Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2012, el cual escucharemos a continuación. En vista de los llamamientos y relevos que acaba de anunciar la primera presidencia, permítanme hablar por todos al decir que siempre recordaremos y amaremos a los que han servido tan fielmente, tal como amamos y acogemos de inmediato a los que ahora son llamados. Nuestras gracias sinceras a todos ustedes. Hoy deseo hablar de la parábola del Salvador, en la que un padre de familia salió por la mañana a contratar jornaleros. Tras emplear el primer grupo a las 6 de la mañana, regresó a las 9, al mediodía y a las 15 para emplear a más obreros, al volverse más urgente la cosecha. En las Escrituras dice que regresó una última vez, cerca de la hora 11, aproximadamente las 17 horas, y contrató a un último grupo. Una hora después, todos los obreros se juntaron para recibir su jornal. Sorprendentemente, todos recibieron el mismo salario, a pesar de la diferencia en las horas trabajadas. Los del primer grupo de obreros se enojaron de inmediato y dijeron: «Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día». Al leer esta parábola, quizás ustedes, al igual que esos obreros, piensen que se cometió una injusticia. Permítanme tratar este tema. Primero, es importante advertir que a nadie se le trató injustamente. Los primeros obreros acordaron el jornal de un día y lo recibieron. Es más, me imagino que estaban sumamente agradecidos de obtener trabajo. En la época del Salvador, para una familia promedio, el jornal de un día apenas alcanzaba para sobrevivir. Si no trabajaban, o cultivaban, o pescaban, o vendían, probablemente no comían. Siendo que había más obreros que trabajos, esa mañana los primeros jornaleros fueron los más afortunados de todo el grupo. De hecho, si hemos de sentir lástima por alguien, por lo menos inicialmente debería ser por los que no fueron escogidos, porque también tenían que alimentar y vestir a los suyos. Algunos parecían tener menos suerte. Con cada visita del mayordomo, siempre veían que escogía a otros. Pero al terminar el día, el padre de familia regresó una quinta vez con una increíble oferta de última hora. Esos jornaleros, los últimos y más desalentados, escuchando solo que se les trataría con equidad, aceptaron el trabajo sin conocer el pago, sabiendo que cualquier cosa sería mejor que nada, que es lo que tenían hasta ahora. Luego, al juntarse para recibir su paga, se asombraron cuando recibieron lo mismo que todos los demás. Qué sorprendidos y agradecidos deben haber quedado. Ciertamente nunca habían visto tal compasión en todos sus días de trabajo. Es justamente en ese entorno que debemos considerar las quejas de los primeros jornaleros. Como le dice el dueño de la viña en la parábola, y parafraseo solo un poco: «Amigos míos, no soy injusto con ustedes. Acordamos un buen salario para un día. Estaban muy contentos de conseguir el trabajo y yo estoy contento con su servicio.
Se les ha pagado íntegramente. Tomen su paga y disfrútenla. En cuanto a los demás, ciertamente soy libre de hacer lo que yo quiero con mi dinero. Y luego esta penetrante pregunta, para el que la necesite escucharla entonces o ahora. ¿Por qué has de tener envidia porque yo elijo ser bondadoso? Hermanos y hermanas, habrá ocasiones en nuestra vida cuando otra persona reciba una bendición inesperada o un reconocimiento especial. Ruego que no nos sintamos heridos y ciertamente que no sintamos envidia cuando otra persona tenga buena fortuna. El que otro reciba no nos quita nada a nosotros. No estamos en una carrera para ver quién es más rico, o tiene más talento, o es más hermoso, o quién es más bendecido. La carrera en la que realmente estamos es contra el pecado. Ciertamente la envidia es uno de los pecados más universales. Y a diferencia de otros errores a los que podemos sobreponernos, la envidia es un error que continúa multiplicándose. Obviamente sufrimos cuando tenemos un infortunio, pero la envidia hace que suframos por la buena fortuna de los demás. ¡Qué panorama tan malo para el futuro! Tragar 1 litro de vinagre cada vez que un conocido tiene un momento de felicidad. Ni hablar de la desilusión que tendremos al final cuando veamos que Dios realmente es justo y misericordioso. Y como dicen las Escrituras, da todos sus bienes a los que están de su lado. Entonces, la primera lección de la viña del Señor es que codiciar, hacer pucheros y destrozar a otros no mejora nuestra posición. Y degradar a otros no mejora nuestro autoconcepto. Por tanto, seamos bondadosos y agradecidos de que Dios sea bondadoso. Es el modelo de una vida feliz. Y el segundo punto que deseo hacer de esta parábola es el penoso error que algunos podrían incurrir al privarse de su jornal al final del día por su preocupación con los supuestos problemas ocurridos más temprano. No dice que alguien le haya tirado la moneda a la cara del dueño y se haya ido enojado y sin dinero, pero supongo que puede haber pasado. Mis queridos hermanos y hermanas, lo que ocurrió en este relato a las 9 de la mañana, al mediodía o a la tarde es irrelevante en vista del pago universalmente generoso al final del día. La fórmula de la fe es seguir adelante, seguir trabajando y terminar y abandonar las preocupaciones reales o imaginarias de horas anteriores ante la abundancia de la recompensa final. No piensen tanto en problemas anteriores consigo mismos, con su vecino, ni siquiera con esta iglesia verdadera y viviente. La majestuosidad de su propia vida y del Evangelio se manifestará en el postrer día, aunque no todos la reconozcan al principio. No les dé un soponcio por algo que ocurrió a las 9, al mediodía o a las 15 horas, cuando la gracia de Dios está tratando de recompensarle a las 6 de la tarde, sean cuales fueran sus acuerdos de trabajo. Consumimos valioso capital emocional y espiritual cuando nos aferramos al recuerdo de una nota discordante que tocamos en un recital de piano infantil, o algo que dijo o hizo nuestro cónyuge
Hace 20 años que estamos decididos a recriminarles otros 20 o un incidente en la historia de la Iglesia que solo comprueba que los mortales siempre lucharán por dar la talla ante las expectativas de Dios. Aun cuando usted no haya sido el autor del agravio, puede ser que le dé punto final. Y qué gran recompensa habrá por esa contribución cuando el Señor de la viña nos mire a los ojos y se ajusten cuentas al final de nuestro día terrenal. Eso me lleva al tercer y último punto. Esta parábola, como todas, realmente no trata de obreros ni jornales, así como las otras no tratan de ovejas y cabritos. Esta es una historia sobre la bondad de Dios, su paciencia y perdón, y la expiación del Señor Jesucristo. El relato trata de la generosidad y la compasión. Es una historia acerca de la gracia. Subraya el pensamiento que escuché hace mucho de que ciertamente lo que Dios más disfruta de ser Dios es el gozo de ser misericordioso. Especialmente con los que no se lo esperan y que a menudo piensan que no se lo merecen. No sé quién en esta vasta audiencia necesite escuchar el mensaje del perdón contenido en esta parábola. Pero por más tarde que piensen que hayan llegado, o por más oportunidades que se hayan perdido, errores que hayan cometido, talentos que piensen no tener, o distancia que los separe del hogar, de la familia y de Dios, yo testifico que no han ido más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundos que no los alcance la infinita luz de la expiación de Cristo. Sean o no de nuestra fe, o si alguna vez lo fueron, pero no han permanecido, no hay nada que hagan hecho que no se pueda deshacer. No hay problema alguno que no puedan superar. No hay sueño que no pueda realizarse con el paso del tiempo y la eternidad. Aun cuando sientan que son el último obrero perdido de la hora 11, el Señor de la viña les llama. Acérquense confiadamente al trono de la gracia y caigan a los pies del Santo de Israel. Vengan y coman, sin dinero y sin precio, a la mesa del Señor. En especial hago un llamado a los esposos y padres, a los poseedores actuales y futuros del sacerdocio. Como dijo Ley, despertad y levantaos del polvo y sed hombres. No siempre, pero a menudo. Los hombres son quienes no responden al llamado de unirse a las filas. Con frecuencia las mujeres y los niños están más dispuestos. Hermanos, es hora de actuar. Háganlo por su propio bien y por el bien de los que ustedes aman y que oran para que ustedes respondan. Háganlo por el bien del Señor Jesucristo, que pagó un precio inconcebible por el futuro que quiere para ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, ustedes que han sido bendecidos tantos años por el Evangelio, por tener la fortuna de encontrarlo temprano, ustedes que han llegado al Evangelio más adelante en etapas y fases, y ustedes, sean miembros o aún no lo sean, que todavía se resisten, a cada uno de ustedes les testifico del poder renovador del amor de Dios y del milagro de su gracia.
A Él lo que le interesa es la fe que ultimadamente alcancen y no la hora del día en que hayan llegado a este punto. Si han hecho convenios, guárdenlos. Si no los han hecho, háganlos. Si los han hecho y los han quebrantado, arrepiéntanse y repárenlos. Nunca es demasiado tarde. En tanto, el maestro de la viña diga que hay tiempo. Por favor, escuchen los susurros del Espíritu Santo que les dicen ahora mismo, en este mismo momento, que deben aceptar el don de la expiación del Señor Jesucristo y disfrutar de la hermandad de su obra. No demoren. Se hace tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Medite a continuación. ¿Qué impresiones adicionales le transmite el Espíritu después de haber escuchado este mensaje? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Debo confiar en la misericordia de Dios y no en mi propia rectitud. Esto es correspondiente a Lucas, capítulo 18, los versículos del 9 al 14, los cuales se leerán a continuación. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Medite a continuación. ¿Cómo resumiría usted las diferencias entre las 2 oraciones de esta parábola? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué es lo que cree que debe hacer usted para ser más semejante al publicano del relato y menos semejante al fariseo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuación se leerá en Filipenses, capítulo 4, los versículos del 11 al 13, que dicen lo siguiente: No lo digo porque me encuentre en la indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 31, los versículos del 12 al 23, que dicen lo siguiente: Y cuando llegaron a su tierra, he aquí, para su asombro, hallaron que los soramitas habían edificado sinagogas, y que se congregaban un día de la semana, el cual llamaban el día del Señor, y adoraban de una manera que Alma y sus hermanos nunca habían visto. Porque habían erigido en el centro de su sinagoga una plataforma que llegaba más alto que la cabeza, y en cuya parte superior solo cabía una persona, de manera que el que deseaba adorar tenía que ir y ocupar esta parte superior, y extender las manos hacia el cielo, y clamar en voz alta diciendo: Santo,
Santo Dios. Creemos que eres Dios, y creemos que eres santo, y que fuiste un espíritu, y que eres un espíritu, y que serás un espíritu para siempre. Santo Dios, creemos que tú nos has separado de nuestros hermanos, y no creemos en la tradición de nuestros hermanos que les fue transmitida por las puerilidades de sus padres, mas creemos que nos has escogido para ser tus santos hijos, y también nos has dado a conocer que no habrá Cristo, mas tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, y nos has elegido para que seamos salvos, mientras que todos los que nos rodean son elegidos para ser arrojados por tu ira al infierno. Y por esta santidad, oh Dios, te damos gracias. Y también te damos gracias porque nos has elegido, a fin de que no seamos llevados en pos de las necias tradiciones de nuestros hermanos que los someten a una creencia en Cristo, lo que conduce sus corazones a apartarse lejos de ti, Dios nuestro. Y de nuevo te damos las gracias, oh Dios, porque somos un pueblo electo y santo. Amén. Y aconteció que después que Alma, sus hermanos y sus hijos hubieron oído estas oraciones, se asombraron sobremanera, pues he aquí cada uno iba y ofrecía estas mismas oraciones. Y el nombre que daban a este sitio era Rameuntom, que interpretado quiere decir el santo púlpito. Y desde este púlpito ofrecía cada uno de ellos la misma oración a Dios, dando las gracias a su Dios porque los había escogido y porque no los llevó en pos de la tradición de sus hermanos, y porque sus corazones no fueron cautivados para creer en cosas venideras, de las cuales nada sabían. Y después que todos los del pueblo daban gracias de esta manera, regresaban a sus casas, sin volver a hablar de su Dios, hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en el libro de Alma, en el capítulo 32, los versículos del 12 al 16, que dicen lo siguiente. Yo os digo que está bien que seáis echados de vuestras sinagogas, para que seáis humildes y aprendáis sabiduría. Porque es necesario que aprendáis sabiduría, porque es por motivo de que sois echados, debido a que vuestros hermanos os desprecian a causa de vuestra suma pobreza, que habéis llegado a la humildad de corazón, pues necesariamente se os hace ser humildes. Y porque sois obligados a ser humildes, benditos sois. Porque en ocasiones el hombre, si se ve obligado a ser humilde, busca el arrepentimiento, y de seguro el que se arrepienta hallará misericordia, y quien halle misericordia y persevere hasta el fin, será salvo. Y como ya os he dicho, que por haber sido obligados a ser humildes, fuisteis bendecidos, ¿no suponéis que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra? Sí, el que verdaderamente se humille y se arrepienta de sus pecados, y persevere hasta el fin, será bendecido. Sí, bendecido mucho más que aquellos que se ven obligados a ser humildes por causa de su extrema pobreza. Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes, o más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios, y es bautizado sin obstinación de corazón, sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra, o siquiera compelido a saber antes de creer. Con esto concluye Ven Sígueme 2023, para uso individual y familiar. Capítulo 20. Mateo, capítulos del 19 al 20, Marcos 10 y Lucas 18. Lección asignada del 8 al 14 de mayo de 2023, titulado ¿Qué más me falta?